Hay dos. No se escucha. No sé que no se escucha. Bueno, entonces. Buenas tardes, Hola. ¿cómo están todas? Vamos a esperar un ratitito que se empiecen a conectar todas las personas y vamos a empezar con el vivo. La idea un poco es contarles la relación que hay entre la alimentación, las emociones, los vínculos, ver cuánto realmente alcanza con cambiar algunas cosas, por qué necesitamos cambiar otras, la importancia de lo psicológico, el lugar de lo psicológico y de lo emocional. Ella es Victoria, la licenciada Victoria Grilli, yo soy Juan Cruz Cuneo, los que coordinamos este equipo, los autores del libro, y bueno, un poco vamos a charlar en nuestro primer vivo juntos, solos, así que bueno, vamos a darles este espacio. Cualquier duda, pregunta, nos van dejando sus comentarios y las vamos a ir retomando en la medida que va avanzando la charla. ¿Algo para decir? ¿Algo para decir? No, bueno, el vivo sale en función de que estamos viendo que el autoinmune lo trabajan mucho desde. Se empiezan a ocupar del autoinmune desde el lado de la alimentación. eh, Qué comer, qué alimentos buscar para disminuir la inflamación. Y nos llama la atención y nos lleva a preguntarnos también qué sucede con la cuestión emocional, no solamente con qué siente uno al tener un autoinmune, si uno está triste, está enojado con el diagnóstico, qué sentimos cuando nos duele el cuerpo y demás, todas esas emociones como consecuencia de tener un diagnóstico de este tipo, sino también si hay alguna pregunta o si les surge algo en lo que ustedes empiezan a pensar que algo de su vida tuvo que ver con lo que les está pasando, ¿no? Vamos a desarrollar el vivo en función de eso, de que consideramos muchos los que nos vienen leyendo, y por el libro también tiene el título, ¿no? Que para nosotros el origen de lo autoinmune está en lo emocional. Desde la alimentación podemos hacer para desinflamar o para lograr que los síntomas disminuyan, pero no logra una resolución en cuanto al originario que genera lo autoinmune. Bueno, empezamos y vamos a ir anotando un poco las preguntas y los comentarios para poder retomarlos. El título del vivo es ese, es si alcanza con los cambios en la alimentación como una forma de ocuparse del cuerpo para poder revertir lo autoinmune o si en realidad hace falta algo más. ¿Por qué lo planteamos? Un poco como decía Vicky recién, hay mucho camino en función de los cambios en la alimentación. Obviamente cualquier cambio de alimentación hacia una alimentación más sana ayuda, mejora, claramente tiene un buen efecto sobre el cuerpo. El punto es si alcanza solamente para mejorar el cuerpo, para mejorar su estado, o si lo que estamos buscando es poder empezar a revertir los síntomas y empezar a llegar a encontrar las causas o los orígenes de los síntomas y del diagnóstico. Cualquier cambio en el autocuidado obviamente favorece y ayuda, claramente. Cualquier mejora en la alimentación ayuda y favorece, como decía Vicky, a que baje la inflamación. Se sabe, hay muchos estudios sobre la permeabilidad del intestino. Eso implica más inflamación, más reacciones alérgicas frente al gluten, frente a los lácteos, frente a un montón de alimentos. Pero el tema es si alcanza y qué es lo que estamos buscando. Ayer con Vicky estábamos hablando, cuando estábamos un poco empezando a darle forma al vivo, entendemos que si la mayoría de los profesionales dice que las autoinmunes no tienen cura, se termina generando un reduccionismo que entonces la única alternativa es tratar de aliviar el dolor del cuerpo. Y es cierto
que si todo apunta en esa dirección, la única alternativa que queda es tratar de aliviar los síntomas. Y para aliviar los síntomas es cierto que ayuda, suma la mejora en la alimentación. Ahora, si no entendemos qué hay detrás de esos síntomas, si no entendemos qué hay detrás de esas situaciones que nos llevan a la aparición de los síntomas, o sea, qué hay detrás de lo médico, qué hay antes de lo médico, la verdad es que no vamos a poder revertir demasiado la situación y probablemente lo que salía emocionalmente a través de un síntoma, al estar taponado o anulado o neutralizado esa parte, esa carga emocional va a salir por otro lado. Entonces un poco el camino es ese, el que vamos a hacer en el vivo, para poder mostrar que es necesario un trabajo personal más profundo, que para nosotros parte de lo emocional, parte de lo psicoemocional, pero llega a lo vincular y llega a poder entender la historia de cada uno para poder empezar a conseguir cambios de manera profunda. No solo el alivio del dolor de algún síntoma, sino cambios profundos para que se pueda revertir lo autoinmune. Acá dos contactos nos decían sanación y Juan nos decía que la alimentación fue fundamental, el hecho de tener una alimentación vegetariana, y sanación, que no sé tu nombre, nos decía que también fue fundamental, pero que la parte emocional también fue fundamental. Nosotros no estamos diciendo que no deban hacer la parte alimenticia. Sobre todo se comprende esto que decía Juan, si te están diciendo que lo que te pasa tiene que ver solo exclusivamente con tu cuerpo, con un sistema inmune que te ataca y todo pertenece al ámbito de lo corporal y no está incluida el área emocional, vincular, la de los lazos y los afectos, los sentimientos y demás, es lógico que uno solamente se ocupe de lo corporal y la alimentación. Es lógico porque es lo que saben. Si a mí me dicen que lo que me pasa solamente puedo tener como herramienta la medicación, diversos tratamientos y además mejorar mi alimentación, claramente yo voy a apuntar a eso. De hecho, en un momento de mi vida también apunté solamente como una sola arista a la alimentación. Nosotros lo que le decimos es, eso está muy bien en cuanto a disminuir la inflamación o mejorar la sintomatología. Lo que nosotros agregamos es, eso está perfecto hacerlo, todo yoga, todas las cosas que ustedes siempre van mencionando, meditación, hacen un montón de cosas para sentirse mejor, para que el cuerpo deje de doler y para que el síntoma disminuya. Lo que les agregamos es, pueden hacer, y esto va a quedar a conciencia de cada cual y a conciencia de cada uno y hasta donde uno quiera llegar, se puede trabajar para lograr eliminar el síntoma, no vivir con el síntoma en un nivel de dolor inferior, sino para revertir la situación autoinmune, la condición autoinmune. O sea, lo que está planteando es para desarticular los mecanismos por los cuales llegamos al síntoma, ¿no? De eso hablas. Sí, pero para aclarar que no es que estamos en contra de la alimentación, menos en contra de la medicación, esto es otras cosas que hemos hablado en otro momento, pero que tiene que ser una visión integral, y una visión integral implica no solamente el hecho de decir, sí, bueno, me ocupo de mis emociones, yo me doy cuenta que esto me da ansiedad, que esto me produce angustia, hay cuestiones originarias para trabajar, emocionales, para poder remitir lo autoinmune, incluso que desaparezca, dependiendo el caso, dependiendo el daño en el órgano que haya, pero a lo que apuntamos es al trabajo sobre las defensas, que es el modo de reaccionar, el modo de defendernos, el modo de hacer y hasta el modo de sentir las cosas que tenemos hacia el exterior. ¿El trabajo es adentro del cuerpo? Sí, pero también es en el afuera, porque yo puedo cambiar mi alimentación, por ejemplo, y lograr que mis síntomas disminuyan y lograr no tener un hinchazón, por ejemplo, que el cuerpo me duela menos y tener más vitalidad y demás. Pero si yo tengo afuera las mismas situaciones siempre, la misma situación con mi pareja, la misma situación, no sé, una amistad, mis padres, el laburo, distintas cuestiones, el trabajo, me siguen bombardeando todo el tiempo. Y no me alcanza solo la alimentación cuando los cambios también tienen que ir del cuerpo o de uno, de los límites de uno para afuera, para el otro, para los problemas, para los conflictos. Y dentro de esos conflictos y esos vínculos es de donde se originan las emociones
que nosotros sostenemos y cada día más confirmamos, cada vez que las vamos conociendo más, que están en el origen del autoinmune. Para ser bien claros en esto, el síntoma es el último eslabón de una cadena, de una secuencia que se origina mucho antes de la aparición del dolor en el cuerpo y empieza, como dijo Vicky recién, en los vínculos, en las situaciones vinculares. Lo que vamos a plantear nosotros ahora es: los cambios en la alimentación suman al autocuidado, suman obviamente en lo físico, suman en lo orgánico, colaboran a que disminuya la inflamación, pero hay un contexto, hay toda una secuencia, toda una mecánica por la cual se produce un síntoma o se produce una secuencia de síntomas que terminan en un diagnóstico. Y vamos de atrás para adelante, para que se entienda bien. Perdón, y porque queremos que la respuesta a la pregunta del título la consigan ustedes, ¿no? Esto de ¿se alcanza solo con la alimentación? Bueno, queremos tratar de hacerles un camino para que ustedes... Igual vamos a ahorrarles la salida, que es claramente no alcanza. Bueno, pero... Por eso estamos haciendo el vivo. Muchas personas creen que sí, la idea es ampliar y que digan, esto está buenísimo lo que estoy haciendo, pero puedo incorporar esto y el resultado va a ser diferente. Claro, el tema es cuál es el resultado que yo espero. Si yo espero aliviar mis síntomas, el reiki, el yoga, cambios en la alimentación, las meditaciones por la mañana y por la noche, ayuda. El Claramente. reiki también, Juan está diciendo reiki, sí. La medicación también ayuda para el síntoma. Ahora, si yo creo, si yo sé que puedo ir al origen de lo que me pasa para no solo no tener más este síntoma o tener menos intensidad este síntoma, sino que puedo no tener más síntomas, entonces ahí es donde nosotros planteamos que no alcanza, que hay que hacer un trabajo más profundo, más completo, que tampoco es mucho más difícil, pero es un cambio muy interesante, que es cómo yo llego acá, por qué llego a esto, por qué produzco síntomas, por qué, y ahí nosotros planteamos que además de la causa de las autoinmunes está el origen y están los principios. Esto lo hemos hablado un montón, está en los artículos, está en el libro. Pero siempre hay gente nueva. Entonces lo vamos a explicar. La causa tiene que ver con o el aumento de un anticuerpo o una reacción alérgica o una inflamación, que es lo que aparece en los estudios de laboratorio, que es lo que uno lleva a la consulta con el médico y le dice: tengo este dolor, me pasa esto, tengo este cansancio, esta falta de vitalidad, un montón de síntomas tienen las diferentes autoinmunes. Uno de los temas que surge ahí a veces es, que es una de las críticas principales que tenemos con respecto a los profesionales, es que a veces los síntomas son supuestamente inespecíficos porque corresponden a un diagnóstico o a otro, y les plantean que tienen 2 o 3 autoinmunes, cuando por ahí en realidad lo inespecífico de esa sintomatología tiene que ver con la forma en que se produce. Y ahí vamos al paso anterior, que es el origen, está en las emociones. ¿Por qué? Porque uno, no solo el organismo, sino uno como persona en su integridad, tiene que lidiar con las emociones. Las emociones, para ser rápido y ser claros, las emociones es una carga... Está buena la diferenciación ahora entre emoción, sentimiento, que eso también lo marcamos en el libro, y que muchos hablamos de siento, tengo un sentimiento, tengo esta emoción, como si fueran cosas iguales, y está bueno que en el libro, y siempre tratamos de que tengan claro los términos. Perdón. Bueno, seguí con la definición de emoción. La emoción es una carga de energía que en general viene de adentro, es de uno, pero también puede ser del otro. En realidad también la tiene el otro, la emoción. El sentimiento es esa carga emocional afectiva que nos enlaza a los dos. El sentimiento de amor, el sentimiento de empatía, es el lazo afectivo entre dos personas o entre una persona y un animal, por ejemplo, una mascota. Las emociones es lo que yo siento que viene más de adentro, es propio. Pero ¿qué es lo que pasa en las autoinmunes? En realidad, nos pasa a todos todo el tiempo. En las autoinmunes tiene una consecuencia más grave, que es la producción de un cuadro con los síntomas. En las autoinmunes, la emoción del otro se me traslada a mí.
y uno, la persona, sin darse cuenta, lo vive como propio, la vive como propia esa emoción, y ahí pasa lo mismo que pasa con un alimento que genera alergia. Hay una reacción interna de rechazo, de repudio hacia esa emoción que no es propia, que el otro la transfiere en una pelea, en una discusión, en cualquier situación de estrés, cualquier situación crónica, obviamente. Esa emoción se traslada para adentro y yo la empiezo a metabolizar como propia. Pero ¿qué pasa? No la puedo procesar como propia, porque no es parte mía. Entonces aparecen las defensas. Esas defensas mías, que sí son mis mecanismos, mis estrategias con las cuales yo puedo lidiar con las situaciones, esas defensas van a actuar contra esa emoción que la tengo adentro mío pero que no es mía. ¿Se entiende? Sí, pero iba a decir, es difícil al principio pensarlo porque siempre creemos que si yo siento esto, esta emoción es mía. ¿Cómo va a ser de otro si lo estoy sintiendo yo? Claro, el tema es que cuando tenés un lazo muy cercano con alguien y te hace sentir mal, por ejemplo el sentimiento de culpa es la emoción del otro que te transfiere a vos esa culpa por manipulación, por mecanismos extorsivos. Que la culpa no fue tu emoción originaria. Que no es originaria, es como el otro te hace sentir y que uno la empieza a procesar como propia. Al empezar a procesarla como propia, lo que pasa ahí es que se me activan mis estrategias para manejar emociones. En esas estrategias para manejar emociones yo activo defensas. Al activar esas defensas, adentro mío contra esa emoción, se empieza a generar una tensión. Esa tensión fuerte, intensa, lo que produce todo el tiempo es una reacción adentro mío. Esa carga emocional se intensifica y como no puede salir porque las defensas están puestas para adentro y no para afuera, esa energía busca un canal de descarga y ese es el síntoma. Nosotros planteamos... Acá podríamos decirlo del tema de la medicación, sin estar en contra de la medicación ni nada, sino que cuando esa carga emocional encuentra una vía de descarga en el cuerpo para manifestarse, es como la fiebre, por ejemplo. La fiebre en sí misma no es el problema en sí, es lo que nos está avisando que algo en el cuerpo está pasando, hay una infección, hay algo emocional que nos está pasando, a lo cual reaccionamos. Pero el tema es que cuando se trata de trabajar sobre el síntoma para que desaparezca, porque la mayoría de los tratamientos es, bueno, disminuir este síntoma o no tengas más esto, la realidad es que en la mayoría de los casos, puede haber algunos que no, a partir de eso surgen otros efectos secundarios, ¿no? Pero taponando ese síntoma o borroneándolo, esa carga emocional que sigue adentro sin resolverse, porque no quiere decir que porque haya encontrado salida mediante, no sé, un dolor en una articulación, claro, se haya resuelto. ¿Por qué? Porque la situación externa sigue estando y sigue generándome y sigo teniendo la emoción. Quería agregar eso, que sí, la parte donde está el síntoma, los tratamientos van orientados ahí, pero el problema, por decirlo de alguna manera, no está resuelto. El cuerpo va a buscar otra forma, otra vía para poder manifestarse. Y no quiero adelantarme mucho, pero ahí está mucho en por qué muchas mujeres tienen más de un autoinmune. Porque la carga emocional que tenemos, más el conflicto vincular que tenemos, es tanto que el cuerpo no puede por una sola vía. Y si en el caso de que puede porque se expresa, no alcanza, lo taponamos, lo tapamos ahí, va a surgir por otro lado. Piénsalo de esta manera. Entre paréntesis. Sí. Para agregar. Piénsalo de esta manera, si yo tengo en mi sistema interno una sobrecarga de energía porque estoy procesando la emoción de otro, yo voy a necesitar sacar esa emoción. Si yo la estoy sacando por, como dijo Vicky, la fiebre, o una erupción, o un dolor muscular, o una contractura, y yo tapono esa descarga y la anulo, esa energía va a querer salir por otro lado. Y otro lado, y otro lado, y empieza a abrir una variedad de síntomas. ¿Podemos hacer un ejemplo cotidiano de lo que recibimos en las consultas? Por ahí, ¿Vale? ¿Cuál? Bueno, hay muchas cuestiones con las madres, las madres, todos tenemos madres, así que tenemos a alguien. Y muchas son madres, así que aprendan a hacer a lo que para no tienen que generar hacer. A los hijos. Pero también cuestiones de pareja también hay muchas. Sí. No sé cuál. ¿Cuál se te ocurre? Para dar un ejemplo de cómo esta emoción
la siento, la tengo yo, no es mía, pero la siento yo. Y cargo con mi emoción más la emoción del otro. Y a mí el tema más que se me ocurre más evidente, hay dos que son como ejemplos muy obvios. Uno es el vínculo con madre e hija, o lo que hablamos ayer, que tiene que ver con la vida sexual. Y lo hablábamos nosotros ayer, porque queríamos hacer un vivo de la falta de deseo como uno de los síntomas del autoinmune. Bueno, queda probablemente va a ser otro. Nos dicen otro si les vivo. interesa. Nos pueden decir si ese tema les interesa, les toca. Ahora, a veces una mujer, digo mujer porque nada, son las que más consultan por estas cuestiones, especialmente nosotros nos dedicamos a autoinmunes en la mujer. La falta de deseo sexual o la falta de ganas frente a una pareja que se pone más demandante, más insistente, que reclama, que cuestiona, que plantea, que acorrala, lo que va generando es una intensificación del problema interno. Una intensificación de lo que estaba manifestándose en esa falta de deseo, en esa falta de libido, como se suele decir. El otro sobrecarga con su emocionalidad, la emocionalidad de la mujer, y hay menos espacio para poder expresarse y canalizar, con lo cual esa mujer, si tenía falta de libido, después va a tener además falta de deseo, va a empezar a buscar estrategias para no tener que encontrarse en ese momento, dolor de cabeza. No tires toda la carne al asador. ¿Te dejo a vos? No, está bien eso. Por ahí pasar a un ejemplo más. Dale, te dejo. Como que para no matar el vivo que queremos hacer. Dale. Que no le diga todo ahora. ¿Cómo sabes? Yo soy así, doy. Y algo maternal. ¿Vamos al vínculo madre-hija? Sí. Bueno, en el vínculo madre-hija, bueno, de hecho han leído un montón de artículos donde hablamos puntualmente de la forma en que ciertas madres establecen un vínculo con sus hijas, un vínculo donde la madre absorbe mucho el espacio vincular con la hija y la hija tiene poco espacio para poder expresar sus emociones, para poder expresar sus diferencias, para poder ser, básicamente. Y lo que suele pasar, es un ejemplo muy claro que nosotros vemos, es la madre se apoya mucho en la hija, pero no de una manera abierta y confirmada y validada de que se está apoyando en la hija, sino que carga su emocionalidad sobre la hija, y la hija que sostiene y que va quedando atrapada para no poder escaparse del vínculo, para no poder soltarlo. La hija que sostiene, cuando en realidad la hija siempre va pensando que es la que depende de esa mamá. Bueno, adelantaste el final. Ay, perdón. Bueno, no está preparado, entonces no sé lo que va a decir. Igual así somos. La hija va teniendo que procesar la emocionalidad propia, más la de la madre, empieza a sentir que no le alcanzan los recursos, que no puede con todo eso, pero no sabe que está procesando doble. Entonces empieza a sentir que sus recursos son limitados, que no puede, que queda muy cansada físicamente, muy cansada mentalmente, que tiene una dispersión en la conciencia, en la atención, síntomas que se quejan la mayoría. Porque además la madre va incluyendo a su hija en temáticas que por edad y por vínculo no deberían corresponderles. A veces hay madres que toman a su hija como esto de la amistad, madre-hija, y hace que se compartan muchos temas. Piensen en una chica más chica, ¿no? No en la adultez. Sí, de 5 años. Sí, bien chiquita, desde los 3, que es donde encontramos la edad originaria de donde empieza a manifestarse el autoinmune. Pero imagínense una nena chiquita, o bueno, 10, 11 años, un poquito más, para que tenga más charla con la madre, ¿no? Pero que entra en temas de adultos. Porque la madre la participa, porque a veces es una madre que no lo comparte con otra persona, o porque la hija muchas veces se vuelve el depósito de todo lo que la madre le va pasando, de trabajo, familiar, de pareja, y está esa chica chiquita lidiando con temas que son de otra edad y que, a ver, la va fortaleciendo en un punto. Y eso es lo que un poco estabas diciendo. Pero la complica. Por ejemplo, si se encuentra con una madre que entra en una depresión profunda que dura años, empieza a sentir que ella no puede sacarla a la madre adelante
Y estamos hablando de chicas de, como dijo Vicky, 11, 12, pero también de 7, 5, 4 años, donde se establece la dependencia, pero la hija siente que depende de la madre porque queda pegada en ese vínculo, cuando en realidad es la madre la que depende de la hija, y se apoya tanto en la hija que después no la deja libre como para que la hija pueda crecer y se pueda ir. Eso es otra cosa que como hija cuesta verlo. Cuesta porque en algún punto Pensarlo, es como una traición, ¿no? Ahora ¿no? se lo decimos a ella y por ahí cuesta un poco pensar cómo yo sostengo a mi mamá. Si yo sin mi mamá no soy, pienso, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso es cómo se filtra la emocionalidad del otro y los pensamientos y los mandatos del otro que convence a la hija que no puede, cuando en realidad la hija está escuchando y sosteniendo y conteniendo a la madre, que por ahí no se levanta, que está todos los días llorando, pues se pelea con el marido. Y de eso escuchamos un montón, ¿no? Frases de Todas. madres que Todas tienen una historia duele mucho. en ese vínculo fuerte, donde están atrapadas, pero la madre también sin darse cuenta, y a veces con toda la intención va descalificando a la hija para que la hija no se pueda ir de ahí. Que eso es un inútil, que vos no podés, que vos no vas a llegar a ningún lado. De hecho, el otro día escuchábamos una paciente, nos relataba frases terribles de su madre. Y en ese contexto, la niña de 5 Perdón, años... otra vez. Dale. Me van a matar. A veces no es tan... eso que dijo Juan es como muy fácil percibir la frase, lo que el otro te dice, pero a veces es más sutil. A veces no es tanto una agresión que uno puede decir, o sea, me doy cuenta que me está agrediendo. A veces es más sutil, es más, como más delicado, como, ¿no? No siempre va tan directo. Sí, a veces es más retención, la atmósfera de la casa que lo explícito. Ahora, también hay algo que es cierto. Como la hija crece en este contexto y siempre vivió las cosas de esta manera, cree que los vínculos son así. No es que conoce una realidad porque la madre cambió a los 15, pero antes estaba todo bárbaro. Esto se produce desde muy temprano. Entonces, al producirse desde tan temprano, la hija cree que esta es la realidad, que las cosas son así, que el vínculo es así, que la gente se relaciona de esta manera, que ella tiene que procesar las cosas, lo que siente, todo el tiempo como si fuera propio, y no tiene la posibilidad de darse cuenta que no es así. Esto es lo que nosotros llamamos el principio de las autoinmunes. Entonces, si esto es así, si esto se inicia de esta manera, obviamente los cambios en la alimentación ayudan, pero frente a revertir esto, no alcanza. Frente a revertir esto, no es suficiente. ¿Por qué? Porque acá lo emocional y lo psicológico, que es un poco a lo que nosotros queremos llegar, lo psicológico es mucho más intenso. ¿Por qué? Porque la hija creció así, la hija desarrolló mecanismos desde muy temprano para soportar una vida emocional doble o triple, porque también están los padres involucrados en esto, también está la abuela, un hermano de la madre, hay un montón de gente involucrada en esto. Entonces la meditación, la medicación, la alimentación ayuda a calmar el mundo emocional, pero no a resolver ni a modificar lo que hay que cambiar para que esto pueda empezar a revertirse. Este es un punto que queremos marcar porque lo psicológico para nosotros es, en realidad, para la identidad de uno es clave, porque lo psicológico es la estructura con la que vivimos el mundo, con la que vemos el mundo, con la que interpretamos lo que sentimos, es la construcción del lenguaje. Hoy en día se habla mucho de apagar la mente y sacar la mente, porque la mente hace ruido y la mente, si nos sacamos la mente... Ayer, Vale, decilo porque no me puedo callar. Ayer veíamos un video terrible de que una coach decía que la mente se confunde, por eso nos enfermamos. Bueno, muchas cosas decía, pero no vamos a usar el vivo para aclararlo, ¿no? Pero dentro de ese marco... Ese desdoblamiento entre la mente y lo psicológico, está bien, no mucha gente tiene por qué saber qué es lo psicológico, pero lo psicológico es el psiquismo, es la estructura con la que vivimos. Sin eso no sabemos hablar, no sabemos lo que sentimos, no entendemos, no decodificamos, no nos podemos vincular.
la mente la plantean como un desdoblamiento, ¿no? Como algo ajeno a mí, que me perturba, que se acelera, que me... Y no es cierto. Si esa mente, si esa voz me está hablando o no para de hacerme ruido, es porque me está diciendo algo. Yo no puedo silenciar la mente, conectarme con el mundo espiritual y sacar los pies de la tierra, desvincularme del contexto, del entorno y dejar mi mente de lado. No voy a ningún lado con eso, no voy a cambiar. Porque mi mente, mi psiquismo es la conexión con los demás y es la conexión con mi vida. Entonces, eso es lo que, ahí es donde están los cambios. Para nosotros es importantísimo porque si yo entiendo, si mi psiquismo, si me conozco más a mí mismo, conozco más mi identidad, empiezo a entender cómo funciona. Y la mente lo que me marca es cómo estoy funcionando. Y si está acelerada es porque estoy acelerado. Si está sobregirada o tengo insomnio y no puedo pararla, es porque algo adentro me está inquietando demasiado. La clave para nosotros es también empezar a entender las estrategias defensivas, que son, como dijimos antes, ¿qué hago con lo que me pasa? Y ahí está la clave en esto. Sí, los mecanismos de defensa que, como decíamos recién, los aprendemos desde muy chica, y por ahí una cuando ya es más grande dice, bueno, pero es imposible, entonces cambiar algo que sea que si yo reacciono así toda la vida y para mí está bien, ¿lo puedo cambiar, Juan? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? No sé, a la audiencia, ¿por qué? ¿Puedo cambiar? Te digo, yo soy alguien que te pregunta, si yo reaccioné así toda la vida, yo no sé hacer las cosas de otra manera, yo siempre pienso más en el otro que en mí. Yo no siempre digo lo que siento porque el otro se puede ofender, porque se puede enojar, esto lo escuchamos siempre, porque tengo miedo que el otro se ofenda o que me deje de querer o tengo miedo de generar un conflicto, o si digo algo me tratan de exagerada, o ¿no? Ahí, ¿qué va pasando con todo eso que yo aprendí? ¿Lo puedo cambiar? Sí, porque de hecho, como lo estás diciendo, son aprendizajes. Ahora, para ser bien claro en esto, somos de una manera, pero podemos funcionar distinto a como somos. Mi funcionamiento es qué hago con lo que soy. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo soy una Ferrari, pero la dejo estacionada en el garage de mi casa y no hago nada con eso, sí, soy una Ferrari, pero no me sirve de nada, no hago nada. Si no la sé manejar, lo más probable es que la choque en la esquina. Si la sé manejar y la manejo a alta velocidad en un lugar, en una ciudad donde tengo que ir a 20, voy a hacer un desastre. Si me creo 1000 porque soy una Ferrari y no dejo subir a nadie y no comparto, bueno, voy a tener consecuencias. Mira, acá hay alguien que pregunta, igual estuve anotando también otros que para después por ahí, cómo cambiar el vínculo con el otro. ¿Cómo cambiamos esos pensamientos? Bueno, tiene que ver con lo que decía Vicky y hacia ahí vamos. Podemos cambiar siempre. El tema es si tenemos en claro qué es lo que tenemos que cambiar. Nosotros siempre decimos que en realidad, por lo menos en el trabajo, en los tratamientos que nosotros hacemos, lo que buscamos es que la persona pueda volver a su esencia, ser la que realmente es, que no es la que se conoce. Pero tiene que empezar a funcionar distinto. ¿Qué hacemos para que funcione distinto? Cambiamos las defensas. Y acá quiero unir algo, porque eso se une con esto. Úrsula pregunta lo difícil que es hacer y sobre todo comenzar a hacerme cargo. Para hacer ese trabajo primero hay, ¿no? Primero hay que hacerse cargo. Conciencia de hacerse cargo, ¿qué sería? Y hacerse cargo acá es, entramos en un terreno más complejo. Hacerse cargo es entender primero quién soy, qué es lo que me pasa, pero también entender cuánto de lo que me pasa es mío y cuánto no. Estamos muy acostumbrados a creer que todo es culpa nuestra, que nosotros otros, o que todo es culpa del otro, y no es así, y no es siempre así. Entender de qué nos tenemos que hacer cargo es clave, animarnos a cambiar es clave. El tema es que a veces los cambios no tienen que ser tan grandes, no tengo que cambiar mi estilo de vida. Tengo que empezar a manejar de otra manera las cosas que vengo manejando así. Porque el cambio en las defensas que planteamos no es algo
abstracto. Si la defensa, si estos mecanismos de defensa, de esa manera que tengo de reaccionar, de pensar ciertas cosas, hasta de sentir, de hacer, de resolver, a veces es una decisión distinta que tomo frente a la demanda del otro. A veces una respuesta distinta que le di a mi jefe, que eso hace que a mí me genere distintas emociones, a mi pareja, a mi madre. Sí, A veces lo bajamos a lo concreto. Sí, claro. Alguien me agrede y yo me quedo callado. El quedarme callado es una defensa. Es una decisión. Sí, todo lo que hay defensas como seres humanos en el mundo, ¿no? Todos Como tenemos una posibilidades, distinta manera, sí. una reacción distinta. Cualquier cosa que hagamos con lo que nos pasa es una defensa. O sea, es una acción en función de una respuesta. Si yo me quedo callado frente a una agresión de una madre, de un amigo, de un jefe, yo ahí me estoy defendiendo. El tema es si la defensa me defiende a mí, si a mí me hace bien quedarme callado, o estoy defendiendo, estoy protegiendo al otro, entonces la defensa se vuelve en contra mía. Ahí, si la defensa es para que yo me quede callado y yo me guarde la emoción, esa emoción a mí me va a afectar. Y acá, para sumar, ¿no? Pero queda para otros vivos, parece que cuando decimos algo es porque estamos enojados. El enojo es un súper tema, ¿no? Bueno, el enojo es una de las principales emociones que generan la activación de defensas de todos los colores. Y también con el enojo, a veces justificamos callarnos porque con lo enojada que estoy, si hablo, Revienta todo. te destrozo. Te voy a hacer mal. Pero a veces creemos que el otro se va a ofender. Esto que ella decía, a veces no es que uno puede dar una opinión, esta chica que comentaba, sino que pareciera que lo que decís siempre es desde el enojo, uno siempre está enojado con Claro. lo que dice. Y en realidad probablemente sí uno esté enojado. Ahora eso no significa que no tenga razón para estar enojado. El tema es, si yo decido no hablar de mi enojo, si yo decido no externalizarlo, Y la bronca. y la bronca, La bronca. ¿quién va a pagar el costo de ese enojo? ¿Lo voy a pagar yo? Ahora, ese enojo empezó en mí. Y ahí volvemos a lo mismo. El enojo es una emoción. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se dan cuenta ellas? Yo estoy acá como de... Parece... Eso es un Sí. paciente. Fue paciente. Durante ¿Cómo nos damos cuenta que el enojo no es mío? Digo, Juan, estoy enojada. ¿Cómo sé que el enojo no es mío? Porque el enojo no es mío. ¿Cómo sé que no es mío? Si siento yo que estoy embroncada, estoy enojada. El enojo está en vos, pero si ese enojo no es tuyo. Es una reacción, es una respuesta a lo que el otro te hizo. Si el enojo fuera tuyo, sería mal humor. Bueno, ahí No ya sería sacamos que una se enoja porque se enoja y porque se quiere enojar, sino que el enojo es una emoción resultado de algo, de una interacción con el otro. Que te hace algo que el otro te hace a vos ¿Sí? y que genera en vos un aviso emocional que es esto te molesta. Esto te molesta, te fastidia, te irrita o te enoja. Cuando yo ese enojo lo reconozco que viene de afuera, mis defensas empezarían a actuar en función de hacer algo con ese enojo para sacarlo. Porque si no, yo, el enojo que me genera el otro, lo empiezo a procesar yo como si fuera mío. Y si tengo acumulado, después voy a empezar a pensar que tengo un mal carácter, o que siempre estoy a la defensiva, o que salto por cualquier cosa. Me lo guardo. Entonces empieza el colon irritable, que entre paréntesis de carácter irritable. Empiezan los problemas digestivos, empiezan los dolores de cabeza, se empieza a afectar toda la que es la zona de la garganta, la tiroides, la comunicación. Sí, Úrsula, el enojo es siempre... Úrsula, estás por explotar, espero que nos mandes mensaje antes, así te auxiliamos. Dice, a veces necesitamos explotar y dejar de lado la culpa. Enojo, culpa ya son temas para otros vivos, para romperla en otros vivos. Sí, pues ya nos vamos a la Pero, alimentación. sí, pero igual algo te quiere escuchar el público, la audiencia. Bueno, La culpa, el vamos. enojo, la culpa por expresar lo que queremos expresar, no siempre podemos decirlo. Vamos en la secuencia. El enojo se origina afuera. Alguien me hace enojar. Yo no puedo estar enojado con la vida. Estoy enojado con la vida porque la vida no me da lo que quiero. Y bueno, eso es para otro vivo. El enojo se origina afuera y es una reacción emocional que tengo yo frente a algo que no me gusta lo que está pasando afuera. Algo que rechazo. Y Algo que rechaza mi cuerpo. Algo en realidad es algo que me emocionalmente molesta. también. Es lo que hablamos hoy de la respuesta. La respuesta es el enojo. La reacción es que hago yo con ese enojo.
La semana que viene lo llamo. El enojo yo lo puedo bloquear de un montón de maneras diferentes. Una de las formas más claras de bloquearlo es la culpa. La culpa La culpa es una defensa. funcionaría como una defensa. Recién hoy que lo hablamos Claro. de todas las defensas que tenemos, mecanismos de defensa para frenar la emocionalidad o eso que se va acumulando, uno es la culpa. Si yo te digo a vos todo lo que siento, me pasa o la bronca que tengo, me da culpa. Con la culpa, perdón, te freno lo que yo te quiero decir. Porque mirá si yo te digo todo lo que te quiero decir y pienso que te vas a morir después. Es que eso es lo que genera culpa. Yo sé la capacidad de daño que tiene mi enojo. Que es un, también, que es un enojo que no termino de darme cuenta realmente que tengo todo el derecho de estar enojada por eso que el otro me hizo. Sí, mira que acaba de poner Cari. ¿Dónde está Cari? Hay situaciones que uno no puede controlar y se termina enojando. Bueno, para ser claro, están planteando tres No defensas. estoy siendo clara. No, para ser claro con la culpa. ¿Cómo para frenarlo? No hay que frenarlo, hay que enojarse. La culpa, el miedo, el control, son tres defensas para frenar la externalización del enojo. Culpa, miedo y control. Y control. Son tres defensas. Tienen que tres empezar a defensas. identificarlas en las cosas que les pasan. Y son tres defensas que en definitiva benefician al otro, que es el que originó el enojo, y yo voy a terminar pagando el costo. ¿Qué va a ser? Enfermarme. Enfermarme, si voy para el lado de lo psicosomático, con una enfermedad psicosomática, una úlcera, Dolor de panza, dolor de cabeza, migrañas crónicas, o hacer un autoinmune que es empezar a desplegar un montón de defensas para frenar el enojo. Si activo demasiadas defensas, me suben los anticuerpos en el cuerpo, voy a la redundancia, y ahí en la pelea entre la emoción y esa defensa de mi sistema inmunológico voy a terminar haciendo síntomas. El enojo, ¿Miedo? Sí, culpa, control y miedo. Son tres defensas. el enojo viene de afuera. Lo que puede ser interno, propio, originario de uno es el mal humor. Igual tiene que ver con frustraciones que exceden este vivo, pero el enojo viene de afuera. No importa si uno tiene razón o no, hay una reacción emocional. Me enojé, algo de lo que está pasando me molesta, no me gusta. Hay una pregunta, pero bueno, después retomamos el vivo. Dale. En 5 retomamos el título del vivo. Original. ¿Cómo aprendo a decirlo? Esto de los enojos, hay una pregunta ahí. ¿Cómo hago para...? En realidad, decirlo es decirlo como Primero sale. hay que tomarse el tiempo de estar uno con el enojo. Pero yo, esto de aprender a no ser reactivos. Me mirás como si yo, claro, lo digo, pero yo no lo hago mucho. Lo intento. Todos lo intentamos, no te preocupes. Lo intento. En enojarme tanto. Primero hay que ver uno frente a qué nos enojamos. Porque no es que nos tiene que enojar todos. Tenemos que, para otro vivo, nos enoja la traición, nos enoja la mentira, nos enoja la violencia, no La todo. frustración. Algunas cosas nos enojan. Otras tendríamos que tener otras emociones que no sean el enojo. Pero esto de no ser reactivos, estar enojados y quedarnos en ese enojo y ahora empezar a ver, este enojo me lo generó otro, ¿quién me lo generó? ¿Qué situación fue? Quedarme ahí y darme cuenta cuánto me enoja lo que me está enojando también. Porque a veces uno por enojado, es esto que por ahí planteaba Úrsula, uno necesita explotar, explotás y después te sentís mal de todo lo que dijiste, porque en general nos agarra el arrepentimiento, porque estábamos súper ebullicentes cuando... ¿Sí? ¿Se dice? Bueno, estaba muy en ebullición cuando lo fuimos a decir, después decimos, ay, no le tenía que haber dicho todo esto. En realidad es lo más genuino que nos salió, ¿sí? Pero ahí entra el lastimé al otro. Me estoy yendo re de tema, pero bueno, se me van las ideas. No, pero es así. El tema es, la explosión viene cuando la carga emocional que tengo empieza a superar las defensas que despliego para que no salga. El tema es que me equivoco en pretender que las emociones no salgan si vienen de afuera. Bueno, creo que esto no lo sabían, lo están descubriendo. Claro. No hablaremos de alimentación ahora, pero por lo menos ahora saben que el enojo viene de afuera, no es tuyo. A ver, es como si alguien, en vez de sacar la basura a la calle, la va metiendo en mi casa. La va metiendo en mi casa, y yo, porque no quiero que el otro se enoje, sigo acumulando la basura ajena, más la mía en mi casa. En algún momento mi casa va a explotar de basura. Ni hablar de que voy a estar todo sucio y que va a estar todo impregnado
de esa contaminación. Si yo no saco la basura, y enojo no es agresión. Ahí empezamos con las diferencias y el vivo se nos fue para cualquier lado, pero no importa. No importa, yo estoy enojando. Con fácil de psicóloga y todo. Estoy no puedo pedir mejor anotando que los esto. temas que van a surgir para otro video. A ver, ¿Qué dijiste? ¿Enojo y qué más? Y agresión. Agresión. La agresión es la intención de lastimar a alguien. No hace falta que uno esté enojado para tener la intención de lastimar a alguien. Con lo cual, separamos ahí. Enojo, agresión, violencia son cosas muy distintas. El enojo es la emoción en respuesta a lo que a mí me molesta o me afecta, que atenta contra mi identidad, contra mi persona. Lo que viene de afuera, yo lo tengo que sacar. ¿Cómo aprendemos a hablar? Aprendemos a darle forma a esa emoción, y ahí entra lo psicológico, que es identificar la emoción, identificar cuánto me enoja, qué es lo que me enojó, por qué me enojó de esa manera, para poder explicárselo al otro, para poder sacarlo mejor, porque cuanto más limpio saco el enojo, más limpio quedo adentro. La ventaja de quedar limpio adentro es no activo defensas para procesar eso que me quedó, ese resto que me quedó. Entonces, ¿es decir, sí, vamos a ser más reactivos? Sí, pero es una reacción, no es una acción. Si yo estoy reaccionando, alguien está accionando contra mí. El tema es que si fuimos criados de una manera donde no nos dejan reaccionar, porque la madre le dice a la hija, yo soy tu madre y vos te callás y obedeces, la hija va a creer que ese modo de vinculación, que es no reaccionando y no hablando, está bien. Entonces no funciona. Así no funciona. El problema de las autoinmunes es que si yo no reacciono y encima creo que mi carácter es peligroso, que soy muy salvaje o puedo explotar porque que tenés no me mal ocurre... carácter, con vos no se puede hablar, vos siempre te tomás todo mal. Tengo tantas frases para... Sos tan sensible, vos siempre... Pero era chiste lo que te dije, ¿ya te lo tomaste así? Ves que con vos no se puede. Todo ese tipo de anulaciones van enojando. No era para tanto. Y No como- era para tanto, Juan. Y como la hija viene sosteniendo a la madre, sosteniendo la situación familiar y tiene fuerza, tiene carácter. El tema de tener carácter no es una mala palabra, pero cuando se mezcla con los enojos, tiene ganas de decir un montón de cosas. El carácter se convierte en enemigo cuando el otro te marca que es algo malo lo que tenés. Y que sos vos la que atenta contra el vínculo que tenemos, no yo que te estoy haciendo enojar. Porque ¿Cómo? ahí en una parte Úrsula decía, después uno le carcome la culpa de lo que le generó en el otro, pero vos estás devolviéndole al otro lo que era de él. Claro. Que el otro después no se hace cargo, ¿no? Que hablamos de hacerse cargo. Y uno también tiene que hacerse cargo de esto no es mío, te lo devuelvo. Y no es que me banco las consecuencias, me estoy cuidando. Y dejar que el otro sienta, esto es muy difícil a veces que todos, yo me incluyo, que lo podamos a veces hacer, pero es empezar a permitir que el otro sienta lo que tiene que sentir. Si con lo que yo le digo al otro le duele, que le duela, que pueda tomarse su espacio para darse cuenta, uy, cuánto que la lastimé o cuánto que la dañé, si es que tiene la capacidad de poder reconocerlo y hacerse cargo del daño. Después verás si lo puede reparar o no, porque eso es otro tema enorme de si el otro repara el daño o no lo repara, pero empezar a dejarle al otro lo que es del otro. Lo que no nos pertenece, se lo estoy devolviendo, esto no nació en mí, es tuyo, te lo devuelvo. Y dejar que el otro, si se angustie, bueno, es su proceso personal también, ¿no? Desde que haga lo estoy ayudando, si lo querés tomar de una manera mejor, a que también haga sus propios procesos. ¿Sí? Y que aprenda a manejar su basura interna de otra manera. Hay un error, Si el enojo no lo comento por orgullo, pero creo que Laura decía algo de si uno le dijera a su madre todo lo que realmente siente y que se terminó enfermando por ella, se sentiría estoy culpable. segura que me sentiría culpable después de darle a entender, Que me enfermé por ella. me enfermé. No, después de darle a entender, me enfermé por ella. Claro. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que genera, en este caso, en su hija. Si uno tiene muy bien claro que la intención no es lastimar, sino en que... general no pasa. No pasa, obvio. Bueno. Pero bueno,
es mejor, porque de última, si el otro no se quiere hacer cargo, saca toda la basura, total el otro no se va a hacer cargo, no se va a enfermar. Pero te dejas de enfermar vos. Porque enfermarte por encima de alguien que no se hace cargo, que te está enfermando, es muy injusto e indigno. Acá el punto es, la intención no es lastimar a la otra persona devolviéndole lo que generó. Es empezar a cuidarnos y a sanarnos en serio por dentro. Porque necesitamos sanarnos por dentro, porque en el caso de los autoinmunes, esa emoción que yo tengo adentro para cuidar a la otra persona, para que no se sienta mal, esa emoción despierta las defensas en mí, incluidas las defensas del sistema inmunológico, y me termina enfermando porque estoy tratando de cuidar al otro de lo que me hizo. Y así no se puede, así no vamos a ningún lado. Respondemos esto último y volvemos al origen del vivo. Sí. Que capaz la vamos a tener que cortar, ¿no? Porque esto no corta no es una hora. Sí. Bueno, quedan 10 minutos creo. Sí. Se vuelven a meter en el vivo. Dice Josefina Gutiérrez. Josefina. ¿Y cómo hago cuando me encuentro con alguien que cuando se lo digo me dice que son cosas mías? ¿Cómo saber el punto? En realidad el punto lo debería saber cada uno, sabiendo hasta dónde realmente son cosas de uno y hasta dónde no. ¿Por qué el otro tiene la libertad de decir que son cosas de uno y uno no? ¿Por qué el otro tiene más poder sobre uno que uno mismo? Y no dudar de tu criterio y de lo que sentís también, ¿no? Porque Claro. el otro te va a estar haciendo dudar y al final capaz que terminás con la duda de ¿esto era mío o...? Claro, pero ¿por qué la palabra de otro tiene más peso que la mía? Bueno, ¿Qué me pasa en el vínculo? Que lo que el otro dice a mí me impacta internamente y no hay un espacio vincular donde yo pueda decir, mira, no estoy de acuerdo, vos me parece que son cosas mías, pero para mí no son cosas mías, las dejo en el medio del vínculo. No es solamente en el uno o en el otro. Podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero bueno, eso nos permitirá calibrar el vínculo, no que se enferme uno y se enferme el otro. Volvemos a lo mismo. Los cambios en la alimentación ayudan a que uno pueda digerir mejor no solo la comida, sino las emociones y lo que uno se va tragando del mundo exterior. Porque uno se traga no solo alimentos, sino situaciones, emociones, a veces se traga al otro, y un montón de conflictos, problemas, peleas, un clima. Muchísima gente, a todos nos ha pasado entrar a un lugar y que el clima sea tan pesado que nos empezamos a sentir mal y nos duele la panza y nos empezamos a descomponer y creemos que somos nosotros y en realidad es el ambiente. Los cambios en la alimentación suman, para nosotros suman en una doble vertiente. Por un lado, todo lo que sea comer más sano es mejor, pero por otro lado porque significa un autocuidado y un registro personal que a mí me permite ser más consciente de lo que estoy haciendo conmigo. Pero necesito entender qué otras cosas me estoy tragando a nivel vincular y a nivel emocional para dejar de hacerlo y empezar a poner eso afuera. ¿o de qué no me estoy nutriendo? O de qué no me estoy nutriendo. Porque tal así cual. como elijo, no sé, dejar los lácteos y dejar distintos alimentos inflamatorios, dejar las carnes y demás, también elegir en el afuera. Bueno, habría que dejar un queso de lado, ¿no? Habría que dejar de comer si vamos a eso. Pero también ver en el afuera de qué me estoy alimentando, en qué vínculos estoy, de qué me estoy alimentando, de agresiones, de gente que me comprende y me ayuda y me apoya, me estoy alimentando de proyectos, de deseos que quiero cumplir, esta gente ya no la quiero en mi vida porque ya no me siento, y no me importa decirles lo que siento y si se enojan, bueno, ya es más evolucionado, ¿no? Empezar a dejar, pero digo, la alimentación también es la alimentación emocional. Es esta manzana que me como por todos los nutrientes que tiene, pero también es esta persona que elijo en mi vida o esto que elijo sacar de mi vida porque me estoy sacando un tóxico de encima. Los tóxicos no solamente son la alimentación, hay tóxicos emocionales. Sí. Personas, vínculos, emociones, estas emociones que el otro me genera. A veces sacar a una persona de encima es empezar a dejar de sentir cosas que esa persona nos hacía sentir. Y se siente re lindo cuando ya dejas de sentir eso que el otro te hacía sentir siempre y era tan feo. Exactamente. Suma sin dudas. Pero si quieren empezar a resolver
las cuestiones de fondo que tienen que ver con los mecanismos por los cuales uno llega a generar un autoinmune, que se genera por un otro, en un vínculo con un otro, los cambios son profundos. Son a nivel psicológico y emocional y también vincular. Va a llegar un momento donde las decisiones también van a involucrar a esos otros, como decía Vicky recién. Es dejar de cuidar a los otros para empezar a cuidarnos a nosotros mismos. De una manera profunda, con cambios que no son difíciles de hacer, pero sí es importante poder identificar cuáles son esos cambios. Si no, vamos a estar en la defensiva siempre. Eso implica que el sistema inmunológico, el psicológico y el físico siempre estén altos y los valores van a dar siempre altos. Acá está bueno agregar o contarles que el sistema defensivo que tenemos es un todo, es una unidad. En general, siempre que, no sé cuánto queda del vivo, en general, para poder abrir el otro. En general, cuando hablamos de defensa, siempre sabemos que está el sistema inmunológico, que nos va a defender frente a un virus, una bacteria o lo autoinmune, pero es un todo con la parte psicológica emocional. Para nosotros es un todo y lo confirmamos en todas, en cada historia, en las personas que conocemos, y es un todo. Entonces, trabajando, nosotros lo que apuntamos es a trabajar sobre lo psicológico, emocional, para de ahí generar efectos en el sistema inmunológico. Físico, o sea, emocional, físico. Por eso también creamos el concepto del sistema psicoinmunológico, donde está integrado lo físico y lo emocional con lo vincular. Entonces, ocupándose de la alimentación, va a haber un cambio a nivel nutrientes, a nivel permeabilidad del intestino y demás, pero falta el cambio para con el afuera, que es el otro, es empezar a trabajar sobre lo psicoemocional, que directamente va a afectar y va a cambiar la reacción del sistema inmunológico. Nosotros estamos logrando, trabajando sobre eso, que los anticuerpos bajen. Con todo lo que implica, ¿no? Que se desactive el autoinmune, o sea, baja el anticuerpo, baja la sintomatología, la inflamación, el órgano afectado. ¿Pero por qué Pero baja? porque afuera estoy resolviendo. Baja la acción del anticuerpo adentro mío, porque empezó a aumentar mi defensa hacia afuera. Entonces, no es que me quedo con menos defensas, mis defensas empiezan a funcionar donde tienen que funcionar. Entonces, es como darles un nuevo GPS con la dirección. Es darles un norte. Reorientación. Tal cual. Sí, reorientarlas. Esto es lo que queríamos transmitir en el vivo. Este es nuestro mensaje principal y un poco lo que trabajamos siempre. Pero bueno, queríamos como empezar a dejar mensajes más claros frente a tanta oferta de o trabajar el estrés o el manejo emocional o los cambios en la alimentación que solamente alcanza con una buena vida. Es más profundo, es más complejo el tema de las autoinmunes, es más compleja la vida en general. Acá algo que quiero, Jardín de Violas dice, lo emocional es tan importante, pero ningún médico te lo dice, te medica y nada más. Lo que pasa que, a ver, esto también nosotros entramos un poco en debate, confrontación, iba a decir guerra, pero también cada uno opera desde las herramientas que tiene. Nosotros lo que intentamos es que ustedes tengan conciencia y conocimientos para poder decidir. Cuando uno no sabe o sabe poco, tiene pocas herramientas para construir algo y poder tomar decisiones. Cuando uno sabe más y digo, bueno, lo puedo abordar de acá, lo puedo abordar de acá y de acá. Ah, mirá, ellos me están diciendo que si yo me ocupo de lo emocional así, va a mejorar mi salud. Ok, tengo esta herramienta más. ¿La puedo tomar o no? Como hay un montón de gente que hoy día sigue considerando que lo emocional no tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Esto depende de la conciencia de cada uno. Pero ustedes tienen más conocimiento y más conciencia para decir, ¿y ahora qué quiero hacer? Ahora veo qué voy a hacer con esto que tengo. Tal cual. Y con eso la medicación, cada uno... A ver, nosotros apuntamos mucho al abordaje integral del autoinmune. Lo que pasa es que cuando uno... Integral en serio. De la persona. Pero cuando uno va al médico, en general esa persona, ¿cuánto sabe de tu vida? Realmente lo que te está pasando. Hay algunas personas que sí se dedican tiempo para
saber en qué contexto estás, qué te estuvo pasando, vos qué sentís, y otros simplemente, ¿qué sentís? Esto, bueno, toma esto y ya está. Cada uno lo elige, ¿por qué? Volvemos al principio, uno quiere que el cuerpo deje de doler, pero si empezamos a entender que el cuerpo nos duele porque tenemos otros dolores previos, donde el cuerpo te está avisando, mirá, te pasó esto, te pasó esto, te pasó esto, no me escuchás, voy a seguir mostrándote que me duele, que hay algo dentro que me está doliendo un montón. Ahí está también la posibilidad de ofertas y decir, bueno, ¿cómo me voy a ocupar de esto que tengo y qué quiero hacer? Por eso la idea nuestra es esto, es ampliar y que sepan, está esto, lo pueden tomar o no, y es válido y es entendible. Pero bueno, también esto planteaba ella de la medicación, es todo otro tema, porque la medicación es otro tema. Es otro tema. A ver, es cierto que no es función de los médicos o de los reumatólogos tener en cuenta lo emocional, pero trabajamos con personas, tanto los médicos, los reumatólogos, los psicólogos, trabajamos con personas y especialmente en temas tan delicados como el autoinmune, cuando dicen que son para siempre, algunos han dicho frases sumamente crudas e innecesarias, pero para decir que algo es para siempre, uno tiene que tener una visión muy amplia y muy certera de lo que está diciendo. Cuando alguien dice que no tiene cura y no contempla el impacto emocional de esas palabras en la persona que ya viene con un montón de sufrimiento, se tiene que poder hacer cargo. Y mínimo decir, no es mi tarea, no es mi área manejar lo psicológico y lo emocional, pero sí deberías empezar terapia para complementar esto. Y no tirar el diagnóstico con las frases que suelen venir acompañadas, duras y categóricas y estigmatizantes, y dejar a la persona sin ningún tipo de respaldo. Y en particular, y este es nuestro pensamiento, para trabajar lo autoinmune tienen que saber y tienen que preguntar cuál es la historia de esa persona. Mucho más si dicen que se desconocen las causas, deberían estar más abiertos a poder entender que hay más allá de lo médico. Porque las medicaciones, las intervenciones, las operaciones, las extirpaciones, le cambian la vida para siempre a esa persona. Y además creo que en los médicos, si bien no es la función del reumatólogo y... ¿Cuál era el otro especialista? Bueno, la parte emocional es como ejercer tu profesión sin tu parte humana, para mí. Para mí va lo personal primero y después lo profesional, y saber que uno puede hacer la diferencia como médico, hablando por este comentario, ¿no? Como médico uno puede hacer la diferencia en la vida de un paciente que se va ese día de ese consultorio con angustia, pero quizá un poco más calmado porque hubo una persona que le escuchó, que no solamente le dio un diagnóstico y le dijo toma esto de por vida y frases terribles que hemos escuchado, pero cada uno puede hacer la diferencia en esa persona que ese día se va del consultorio con eso que es un diagnóstico que sentís que se te derrumba la vida. Por más que no sea la función, todos tenemos la parte emocional, así como hay médicos, bueno, profesionales voy a decir, para no decir médicos, profesionales que al darle una noticia a un paciente se angustian, o ante la pérdida de un paciente se angustian, y está la parte emocional de esa persona, tiene que estar en el trato con ese paciente, aunque no sea su especialidad. Es lo mismo, a mí se me ocurre que venga un paciente que me diga que tiene tal enfermedad y yo, porque no soy médica, no voy a investigar qué es esta enfermedad que me está diciendo. No, a mí por lo menos, a mí en lo personal, en lo profesional, yo voy a ir a saber qué es lo que tiene esa persona, porque sé que esa enfermedad tiene cuestiones psicológicas y emocionales implicadas, y además para poder acompañarlo mejor y que se sienta a gusto y se sienta contenido. No es una función médica o de los profesionales médicos, pero creo que tendría que estar incluido en el trato con la persona que tiene enfrente. Sí. Hay muchos temas que salen que son súper interesantes, como un poco uno de estos últimos que tiene que ver con lo asintomático, pero los valores de anticuerpo altos, poder revertir los síntomas, pero no la condición autoinmune. Prometemos seguir haciendo vivos de acá en adelante para poder ir trabajando de a poco estos temas y poder darle la posibilidad que nos escuchen
de esta manera como para poder ser más Si claros. querés, cortamos acá y abrimos uno de 15 minutos por ahí que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, si les parece, hacemos eso. Cerramos este A acá ver qué nos contestan. y Si abrimos quieren, uno para preguntas de un ratito. ¿Les parece? tratando de que sean vinculadas con el vivo que se fue por las ramas. Pero Bueno, intentar pero empezamos en responderles la algo. alimentación y dijimos que lo importante era lo otro. Están en las ramas, nos fuimos. Bueno, no nos responde nadie. Ya no nos quieren escuchar más. Bueno, cerramos este vivo acá y abrimos otro. Vamos, alguien dijo que sí. Gracias, Abigail. Y abrimos otro para preguntas y consultas así más puntuales y no nos desviamos más de este vivo. Les agradecemos a todas muchísimo por estar, por Nos despedimos participar. en el otro. Cerramos este Ah, bueno, y abrimos el de las preguntas. dale. Pero agradecemos igual, como siempre. Gracias a todos. ¿Y esto cómo se corta? Vamos, chicas, no